Video tutorial sobre el manejo de FLIR Tools. FLIR Tools es nuestra herramienta que nos va a ayudar a analizar las imágenes termográficas que hemos tomado en los equipos de nuestra planta. FLIR Tools es un software que se descarga directamente de la página de FLIR. Hay dos versiones, una versión gratis, FLIR Tools, y una versión de paga que se llama FLIR Tools Plus, FLIR Tools Más. La diferencia entre ambos software en realidad es muy poca. El FLIR Tool Plus nos permite realizar los informes en .doc, no solo en .pdf. También tiene la opción de grabar videos mientras se tiene una cámara infrarroja conectada a una cámara tomográfica conectada a nuestra computadora. Y en realidad las diferencias terminan ahí. Es muy poca la diferencia entre ambos programas. Bueno, y nosotros vamos a utilizar FLIR Tools, la versión gratuita, que se la puede descargar directamente de la página de FLIR. Y vamos a realizar inspecciones de las distintas imágenes termográficas que tengamos. Bueno, para este tutorial voy a estar utilizando imágenes que he tomado con una FLIR E8, FLIR E8, que es una cámara termográfica fabricada por FLIR, de gama media. Hay cámaras más económicas y hay cámaras más de un precio mucho mayor. Y la diferencia de estas cámaras radica en el número de píxeles que tiene cada imagen. Los píxeles en las inspecciones termográficas nos indican el número de puntos en los que se mide la temperatura. Por ejemplo, la definición de la FLIR E8 es de 320 píxeles por 240 píxeles. Esto quiere decir que el número de píxeles que va a tener en total la FLIR E8 en una de sus mediciones termográficas va a ser de 76.800 píxeles. Esto quiere decir que tenemos datos de temperatura en 76.800 puntos de la imagen, de toda la imagen. Toda la imagen es como que si se dividiera en una cuadrícula de 76.800 recuadros, en los cuales tenemos información sobre la temperatura de cada de esos recuadros. Es bastante precisa, aunque solo es una cámara de gama media, es bastante precisa. Hay cámaras que tienen casi el doble de píxeles y el doble de puntos, pues, ¿no? El doble de datos, pero es una 76.800, creo que es un número de píxeles muy decente, por encima de lo necesario en realidad para hacer una inspección termográfica adecuada. Bueno, en cuanto a eso, nosotros, tomamos las imágenes desde la cámara termográfica y cuando la conectamos a la computadora, aplastamos en el botón importar y automáticamente se nos va a guardar aquí en nuestra biblioteca y se nos va a crear este árbol de fechas. Aquí está primero el año, el mes y los días. Así nosotros tengamos en nuestra cámara fotos de diferentes fechas. Recordemos que estas fotos son digitales. Entonces, en cada foto se guarda el dato de la fecha. Y así tengamos nosotros en nuestra cámara muchísimas fotos de diferentes fechas. En el árbol de fechas de aquí del FLIR Tool se va a organizar automáticamente. Se va a organizar automáticamente de la manera correcta. Bueno, y antes de profundizar en el análisis termográfico, quisiera hacer un breve repaso de la física detrás de la termografía.
Recordemos que la termografía se basa en generar imágenes a partir de la emisión de la radiación infrarroja del cuerpo. Todos los cuerpos que se encuentran por encima del cero absoluto emiten radiación infrarroja. En la práctica, es imposible encontrarse con un cuerpo que se encuentre en el cero, que su temperatura sea del cero absoluto. Recordemos que el cero absoluto es a 0 Kelvin, son menos 273 grados Celsius. Es prácticamente imposible que un cuerpo se encuentre a esa temperatura. La radiación infrarroja, bueno, es luz, solo que su longitud de onda de los rayos infrarrojos es menor a la luz visible y no le podemos ver con nuestros ojos. Para poder ver la radiación infrarroja necesitamos bueno, una cámara termográfica, como este es el caso. La luz visible, la que nosotros vemos, bueno, proviene de una fuente. Esta fuente, bueno, suele ser el sol, una bombilla, una lámpara fluorescente, una fogata, etc. Sin esto no podemos ver, porque nuestros cuerpos no emiten luz visible. Estos cuerpos que sí emiten luz visible son las fuentes de luz. Pero todos, como dije antes, todos los cuerpos sí emiten radiación infrarroja. Es por esto que así estemos en una oscuridad total, aún seríamos capaces de ver a través de la cámara termográfica. Es el caso que tengo aquí, donde aquí podemos apreciar, voy a abrir esto, vemos una foto con una pantalla negra aparentemente, pero esto en realidad fue una foto que yo tomé en la FLIR E8. Recordemos que la FLIR E8 tiene dos cámaras, una termográfica y una cámara normal, y podemos tomar fotos con ambas o con cualquiera de las dos. Entonces esta la tomé en un cuarto de tableros eléctricos con las luces totalmente apagadas, por eso sale todo negro, y también tomé una foto con las luces apagadas usando la termografía. Aquí podemos ver, y de hecho por eso en nuestro lado derecho, que es el lado de previsualización del FLIR Tools, vemos la foto con la termográfica y la foto correspondiente de la cámara normal. Vemos que en la cámara normal está completamente oscuro, no se ve absolutamente nada, y en cambio en la termografía sí podemos observar prácticamente todo. Identificamos los cables, identificamos los puntos que se encuentran más calientes, y etcétera, ¿no? Esto es para recordar que la cámara termográfica lo que mide es la radiación infrarroja. ¿Ok? Esto no es un termómetro. Porque no es de contacto. La cámara termográfica mide la radiación infrarroja y mediante cálculos convierte ese valor en temperatura. Porque recordemos que la cantidad de radiación que emite un cuerpo es directamente proporcional a su temperatura corporal, valga la redundancia. Bueno, ahora aclarado los conceptos básicos de la termografía infrarroja, debemos proceder a explorar las herramientas que nos facilita el FLIR Tools. Vamos a abrir una imagen y yo voy a abrir esta imagen, doy doble clic y se abre. Esta imagen es de una hornera en un panel eléctrico, y voy a eliminar primero todos los elementos y listo, tenemos nuestra imagen tomada con nuestra FLIR E8.
Esta es la ventana de análisis que se abre cuando damos doble clic en una imagen de la biblioteca. En la parte superior tenemos los tipos de imágenes. El primerito y el que me parece más adecuado para trabajar es el MSX. Recordemos que la FLIR tiene dos cámaras, una cámara fotográfica y una cámara termográfica, por lo que en el MSX superpone ambas imágenes y es más fácil detectar los distintos elementos presentes en la imagen. Este es el MSX que está seleccionado. Aparte de MSX tenemos solo la termográfica. Tenemos dos opciones de fusión térmica. Tenemos Picture in Picture, que es un recuadro donde en el exterior se ve la imagen fotográfica y aquí podemos mover la termográfica. Y tenemos también la opción para solo ver la cámara digital. Bueno, pero quedémonos con el MSX. Más adelante seguiremos profundizando en las demás. En la parte izquierda tenemos la barra de herramientas, Tools. Por defecto viene es el puntero, que en realidad no tiene efecto alguno sobre la imagen, pero sí sobre otros elementos en la ventana de análisis. Tenemos la herramienta de agregar medida de punto, donde podemos analizar la temperatura y otros datos en un punto. Tenemos para un área de un cuadro. Tenemos un área circular. Tenemos una línea. Y tenemos, bueno, esta es la herramienta delta y otras herramientas para rotar la imagen, cambiar el par de colores, etc. Del lado izquierdo tenemos la escala de temperaturas. Ahorita en la escala de temperaturas el límite superior es 79.9 grados Celsius, límite inferior 45.4 grados Celsius. Esto es editable. Si nosotros le damos doble clic, podemos editar. La escala de temperatura se configura automáticamente. La cámara nos la hace por nosotros, porque recordemos que como es una imagen digital, esto en realidad la imagen está dividida en una cuadrícula, donde cada recuadro, que es un píxel, tiene un valor de temperatura para ese recuadro, ¿no? Y entonces lo que hace la cámara termográfica es analizar todos esos recuadros y aquí ajusta una escala de manera automática cuyos límites son, bueno, que los tales, ajusta una escala tales que los píxeles, la temperatura en los píxeles esté dentro de estos límites. Sin embargo, si nosotros lo creemos conveniente, podemos cambiar estos valores. Por ejemplo, yo ahorita le voy a bajar a 60. Voy a bajarle la escala al límite superior a la escala y vemos cómo los colores aparecen más del espectro blanco, o bueno, aparecen del naranja hacia arriba. Bueno, nosotros sabemos cómo, y bueno, lo que pasa es que esto relaciona la termografía, relaciona bueno, sigue el patrón de irradiación de los cuerpos. Cuando nosotros comenzamos a calentar un cuerpo, bueno, ya sabemos que todos los cuerpos emiten radiación infrarroja, pero cuando nosotros aumentamos la temperatura de un cuerpo, primero comienza a irradiar en luz visible y va en la siguiente forma. Primero, como si está por encima del cero absoluto, irradia infrarrojo. Si lo seguimos calentando, por ejemplo para fundir aluminio, o bueno, cuando calentamos, digamos, una varilla de acero, esta comienza a irradiar en color rojo.
Eh, si fundimos, digamos, aluminio, eh, el aluminio va a brillar de color naranja. Y por ejemplo, para fundir el acero, como se necesita una temperatura mayor, el acero va a estar casi blanco, como si fuese un foco. Sí, bueno, claro, el acero tiene un punto de fusión superior al del aluminio, por eso se necesita elevarle más su temperatura para poder fundirlo, y por eso irradia más cuando, o sea, irradia el color blanco cuando se funde. Y si siguiésemos aumentándole, si siguiésemos transfiriéndole calor, seguiría brillando hasta irradiar en ultravioleta. Pero bueno, eso ya no es visible y no es algo que nos interese ahora. Claro, los colores, bueno, lo que está frío nos va a aparecer en nuestra imagen, lo que está frío nos va a aparecer azul, y de ahí va a seguir en rojo, naranja, amarillo y blanco, en ese orden. Recordemos que los términos, bueno, y también, claro, recordemos que los términos frío y caliente son relativos. eh, y son relativos y por eso está nuestra escala definida aquí. Entonces, esto es muy importante. ¿Cómo definimos la escala correctamente? Si nosotros vemos que nuestra imagen tiene muchas áreas blancas, nuestra escala está definida incorrectamente. Porque esto significa que estas áreas, la temperatura en estas áreas, se sale del límite superior. Y entonces no vamos a tener, no podremos realizar una inspección adecuada de estos puntos. Por lo que necesitamos es subirle la temperatura, subirle el valor a la escala. Vamos a dejarlo donde estaba, en 70. Estaba incluso más arriba si no me equivoco. Pero aquí porque aquí hay un punto blanco todavía. Vamos a subirle un poquito más. Y esto está mejor. Ya no tenemos ningún punto blanco. Todos los puntos están dentro. Son rojos, azules, naranjas. Y ahí está bien. En cambio, cuando la escala inferior está muy alta, vamos a subirle un poco. Vamos a subirle un poco más. Vemos muchos colores oscuros, muchos azules y negros en este caso. Eh, Modifique esto. Vamos a bajarle un poquito. Voy a bajarle en 55 aquí. Y ahí también está incorrecto. Vemos muchos lugares azules, muchos negros. Nosotros queremos más datos. Le dejamos en 50 y ahí está mucho mejor. No hay muchos negros. Los azules y los lugares azules están en lugares que no nos interesa analizar ahorita. Ahorita nos va a interesar analizar estos cables que entran en este borde. Bueno, y eso en cuanto a la escala de temperatura. Hacia la derecha, en el panel derecho, está el panel de información. Aquí tenemos y podemos seleccionar entre la imagen de termográfica y la fotográfica. Este es el componente, ¿no? Y esta es la imagen termográfica y fotográfica. Hacia abajo tenemos las tablas de... perdón, las barras de datos. Aquí, bueno, está un recuadro para escribir notas, por ejemplo, este tablero del cuarto de compresores. Digamos. Más abajo están los parámetros. Recordemos que como esto es una imagen digital, podemos modificar los parámetros. Los parámetros deben estar configurados en la cámara FLIR, en la cámara, pero si nos equivocamos, si tomamos mal algún valor de emisividad o de temperatura reflejada, podemos cambiarlo aquí. Y veamos cómo influye. Yo puedo tomar la temperatura en este punto. Y la temperatura me sale 65.9. Si yo le cambio el valor de la emisividad, digamos 0.80, y le doy Enter, este valor de la temperatura cambia, lógicamente. Pero le voy a dejar en 0.60 porque yo sé que ese es el valor.
Lo mismo pasa con la temperatura reflejada acá abajo. Ahorita está configurada en 20, pero yo le puedo cambiar, digamos, yo digo que es más 30, y Enter, y mi temperatura en el punto que yo seleccione cambia. Vamos a dejarla en 20 porque yo la medí in situ. Vamos a borrar este medidor. Bueno, y más abajo está más información de la imagen, de la cámara, modelo de serie, el tipo de lente, la resolución. Ya dijimos que la de la FLIR E8 es 320 por 240 megapíxeles. Y fecha de creación de la imagen y última fecha de modificación. Y estas son las herramientas que tenemos para analizar imágenes con nuestro FLIR Tool. Bueno, ¿y cómo analizamos una imagen termográfica? Ya conocemos las herramientas disponibles en el FLIR Tools, pero ¿cómo analizamos una imagen? Una vez configurada la escala, en el lado derecho, aquí, y revisado los parámetros, tanto emisidad como temperatura reflejada, podemos proceder a analizar la imagen. Por lo general lo más conveniente es el MSX, en el que estamos ahorita. Sin embargo, hay momentos en que nos puede interesar este de aquí, Picture in Picture. Este es muy interesante también. Nosotros seleccionamos Picture in Picture y nos aparece esto. Es un recuadro donde vemos solo la imagen termográfica. Este recuadro lo podemos mover a la parte que necesitemos. Está acá arriba, justo en la parte superior, aquí. Aquí damos clic, aparecen los bordes dentro del recuadro y le podemos mover y le podemos cambiar el tamaño. A veces sí suele ser útil cuando queremos mostrar cómo es el entorno alrededor de ese punto. Pero ahorita vamos a trabajar con el MSX, que es el más útil en realidad. En la izquierda está nuestro panel de herramientas. En la primera herramienta tenemos agregar medida de punto. Si nosotros le damos clic, se nos cambia la forma del puntero y podemos determinar la temperatura en un punto, en un píxel. Si nosotros le damos clic, nos aparece uno aquí, SP1 nos aparece aquí, y en el panel de información en el lado derecho nos aparece esta pestañita que se llama medidas, que no estaba antes, con el nombre de SP1. Nosotros, bueno, aquí mismo nos aparece la temperatura y acá también nos aparece la temperatura. Podemos añadir otro punto, digamos acá, SP2, y acá aparece SP2. Podemos moverlos, ok. Digamos ahí, y tenemos dos valores de temperatura. Vamos a ir más abajo hasta acá donde está agregar una función delta. Una función delta, bueno, es como en física y en matemáticas nos han enseñado un delta, o sea, una diferencia. Yo puedo, si le doy clic aquí, en el panel de información me sale esto, delta 1, y me sale esto de aquí. Entonces yo voy a darle clic acá en editar, y de este lado está la temperatura de referencia, que son 0 grados Celsius por defecto. Sin embargo, yo no quiero una referencia de 0, sino yo quiero saber cuánto hay diferencia entre el punto 1 y el punto 2. Recordemos el efecto Joule, que dice que no toda la energía se utiliza de manera óptima, sino que, por ejemplo, en los cables transportan cierta parte de la energía eléctrica
y otra parte la pierden en forma de calor. O sea, los cables, por el efecto Joule, por obra del efecto Joule, se calientan. Esto es normal. Y recordemos también que los cables se comportan como resistencias muy largas, como resistores muy largos. Sí, bueno, la resistencia es una propiedad natural de, de los materiales. Y es normal que se caliente entonces un cable, tanto por el efecto Joule como por obra de su resistencia innata del material. Y yo quiero saber cuánto cuánto es la diferencia, cuánto se pierde por el efecto Joule entre el punto 2 y el punto 1. Y entonces yo voy al panel derecho y voy aquí a editar y pongo esta acá que es la temperatura base, pongo 2 y acá va a estar la 1. Perdón, la corriente se dirige hacia abajo en este caso. Está saliendo de la hornera, entonces yo la referencia le hago la base SP1 que va a estar más caliente que SP2. Entonces cierro y me sale aquí la diferencia de temperatura. 2.8 grados Celsius es la diferencia entre temperatura. Eso a priori me parecería un valor un poco alto. Habría que hacer un cálculo de cuánto debería perderse por centímetro. O sea, cuánto debería bajar la temperatura por centímetro. Teniendo en cuenta la resistencia de un cable de cobre de un calibre determinado, y etcétera, ¿no? Bueno, aquí a priori me parecería muchísimo, de hecho yo le avisé, de que no muchísimo, pero sí un valor un poco alto. Y puede ser los deltas pueden ser una herramienta muy útil. Si lo quiero eliminar le doy clic aquí, obviamente. Y bueno, ahí se le selecciona delta. Yo puedo tener más deltas. Es más, yo puedo comparar aquí y acá. Tengo dos nuevos puntos en el cable, en el otro cable. Y tengo los dos nuevos puntos, como aparecen acá. Y yo agrego otra función delta. Y hago lo mismo, ¿no? En cambio este va a ser SP3 menos SP4. Y aquí la diferencia entre estos dos puntos es más razonable. 0.7 grados Celsius. Esto me pareció más razonable. Y podemos analizar más detenidamente la causa, ¿no? Digamos, el punto final de ambos cables, o sea, SP4 y SP2, los podemos ver acá. SP4 está a 66.3 grados Celsius y SP2 está a 66.7 grados Celsius. Aquí hay una variación de temperatura de 0.4 grados Celsius, que también me parece razonable entre cables paralelos. Pero veamos los puntos de origen, SP3 y SP1. SP3 está a 66.9 y SP1 está a 69.5. Este cable, el primero de acá, está casi 3 grados Celsius más alto que el otro. Esto puede indicar cosas, algo como un cortocircuito o un mal contacto. Entonces esto habría que revisarlo más detenidamente. En caso de cuando se le hace este tipo de predictivo, se debe de levantar un aviso para que el personal revise este asunto, este aparente problema. Otra cosa, cuando querramos hacer estos tipos de comparaciones entre cables paralelos, los puntos deben estar en la misma altura. O sea, quiere decir que que yo haga esto estaría mal. O no es que estaría mal, sino que no sería bueno, si quiero comparar entre cables, sí, estaría mal la comparación. Pero por eso deben ser en la misma altura. Y si se dan cuenta, no están aparentemente a la misma altura, pero es porque la foto no fue tomada
la cámara no está de manera perpendicular hacia el plano formado por estos cables. Si ustedes se dan cuenta, en este borde hay una inclinación, y yo lo que hice es intentar seguir más o menos esta inclinación también para graficar los puntos. Y, o sea, trazo imaginariamente una proyección de esto. Y por eso yo puedo decir de que estos puntos están paralelos y en los mismos puntos del otro cable. Adicionalmente, bueno, vamos a borrar esto. Si yo borro esto, se borra el delta también, porque el delta dependía de ese punto, que ya no existe. Entonces yo borro. Y ahora me dirijo a esta que dice medida de línea. Entonces la medida de línea me serviría para lo mismo, ¿no? Y yo puedo trazar la línea. Y aquí parece diagonal, pero en realidad está paralela al borde, a este borde, ¿verdad? Recordemos que la imagen no fue tomada de manera perpendicular al cable, al plano formado por los cables, sino que fue de manera inclinada. Pero yo tomo esta línea de referencia, que esto yo sé es una línea recta. Bueno, y entonces aquí yo dibujo mi línea y yo la puedo acortar aquí. No me interesa tenerla acá porque yo sé por simple examinación que esto está más frío. Esto no me interesa analizar, me interesa analizar el cable, ¿no? Siempre conservando el paralelismo. Y aquí me señala, bueno, este de aquí, esta línea, cuando yo la trazo, salgo para acá al panel de información, medidas, me parece nuevo, y me sale línea 1 y me dice el máximo y el mínimo y el promedio. Entonces el máximo es esta flecha roja. Ya habíamos visto que este cable probablemente tiene un cortocircuito aquí o un mal contacto. Y me sale la temperatura mínima con esta flecha azul, que bueno, es un lugar que no está encima de los cables. Y el promedio de esto. Esto aquí tal vez no es muy útil porque la línea pasa por lugares que sí están más fríos que los cables. Si me interesa analizar los cables no me sirve mucho esto. Porque miren, el lugar más frío me sale acá. Y ese valor es de 62.81, es considerablemente más bajo que el resto. Esto tal vez me serviría aquí. Sí, y aquí sí cambia, ¿no? O sea, aquí tal vez sí me sirva más, ¿no? El máximo sigue siendo el mismo, que es el punto donde está mal conectado el cable. El mínimo, obviamente, va a ser el punto más alejado, ya sabemos, ¿no? Por el efecto Joule y por la propiedad de resistencia. Y el promedio de la temperatura en el cable, que pueden ser, bueno, valores que si me sirvan. Si yo no tengo datos sobre las propiedades de resistividad del cable, yo puedo establecer patrones, o yo puedo establecer los estándares para decir cuánto debe ser la temperatura promedio en un cable, o la pérdida sería qué tanto debe bajar la temperatura por centímetro, o algo así. Pero esto me puede servir para esto. Bueno, pasando a otra herramienta, voy a borrar esta. Está la herramienta de agregar un cuadro de medición. Entonces yo puedo agregar el cuadro y nuevamente me da las áreas. Y recordemos que esto me da en todo el área. Es como que yo tenga un número infinito de líneas aquí, ¿no? Y me va a decir la temperatura mayor aquí dentro del cuadro, ¿no? Y este cuadro así mismo yo lo puedo cambiar de dimensiones y moverlo, y etcétera, ¿no? Aquí no me sirve mucho esto, vamos a verlo más adelante. Y así esto nos sirve para analizar, los más útiles para analizar tableros eléctricos, el punto,
La medida de puntos es muy útil. Yo creo que es la más útil, pero tal vez es la más laboriosa porque tendría que... Recordemos que una línea tiene un número infinito, cualquier línea tiene un número infinito de puntos. Y yo no puedo tener un número, no puedo agregar una medida infinita de puntos aquí, manualmente. Pero los puntos usados con el criterio adecuado, ya mencionamos el efecto Joule, la resistencia, impedancia en caso de corriente alterna, suele ser muy útil y ahorrarnos mucho trabajo. Bueno, ahora vamos a ver cómo revisamos un motor o un reductor. Recordemos que hay varias cosas que se pueden medir con la termografía. Bueno, aquí tenemos, este es el motor de una bomba de glicol. Aquí, bueno, vemos que hay un par de puntos blancos. Le podemos subir la escala un poco, vamos a ver qué tal. Ahí está mejor. Los puntos más calientes se siguen pudiendo identificar. Entonces, aquí sí podemos usar la herramienta de la elipse. Dibujamos una elipse, bueno, no importa donde sea, porque le podemos mover. Digamos aquí. Aquí tenemos nuestra elipse. Quiero ponerlo la mayoría de la área de la elipse encima del motor. Aquí está la elipse. Y bueno, acá tenemos temperatura máxima, mínima y promedio. Bueno, aquí está la flecha roja. La temperatura máxima es 65.7 grados Celsius. Si vemos acá, la mínima es 43 y la máxima, perdón, y el promedio es 57. La temperatura máxima ahí está 8 grados Celsius por encima del promedio. Está muy alta, muy alta. Muy alta. Esto puede indicar un problema, tal vez aquí porque aquí viene la línea de alimentación del motor y ahí está conectado el motor a la línea de alimentación. Tal vez asimismo hay un mal contacto o haya algún cortocircuito. Aquí bueno, también podemos usar las demás herramientas, ¿no? Pero aquí no hay mucho que medir así en forma lineal. Nos va a decir las temperaturas, pero no. Aquí es preferible usar aquellas herramientas que nos dan el área, porque el área del motor es muy grande, entonces sí nos sirve. Bueno, aquí tenemos otro motor y aquí podemos apreciar el árbol o el eje, como le quieren llamar, del motor. Y vamos a utilizar esta herramienta para que puedan identificar, para que se pueda ver bien el motor. Bueno, aquí lo que quiero ver es si el rodamiento está en buen estado. Entonces, si ocurre un desalineamiento, el eje del motor va a ejercer más fuerza de presión sobre alguna parte del rodamiento. Y entonces la fuerza normal en el rodamiento aumentar y aumenta la fricción. Y eso quiere decir que se va a calentar más. Entonces vamos a medir esto. Y aquí también podemos utilizar, bueno, aquí podemos utilizar la herramienta punto. O podemos, sí, vamos a utilizar la herramienta de recuadro. Y vamos aquí. No me interesan las áreas exteriores porque esas obviamente no son del motor, sino que me interesa esto. Entonces vemos como aquí hacia acá está más frío. Vamos a ver aquí todo lo que corresponde al motor. Bueno,
Y una vez aquí, analizamos acá y vemos como la temperatura máxima es 73, la temperatura promedio es 70. Vamos a aumentar un poco el área. Si aumentamos el área, bueno, no, aquí tal vez haya una variación mayor, casi 5 grados Celsius, pero no es en el área del rodamiento. Así que tal vez no hay un problema en el rodamiento, pero sí, a lo mejor habrá que inspeccionar más de cerca el sistema de enfriamiento del motor. Recordemos que el rodamiento, bueno, está aquí, ahí está el rodamiento, y ese en realidad está frío comparado con el resto del motor, por lo que podemos concluir de que no presenta ningún problema este rodamiento en particular. Bueno, y esto es todo sobre el análisis de imágenes termográficas usando el FLIR-Tools. Recordemos siempre que es importante revisar la teoría física, y bueno, también es necesario realizar las inspecciones con algún operador o algún técnico experimentado que, bueno, que conozca con lo que él trabaja. Espero que sirva, y si tienen alguna duda pueden escribir al correo de contacto.